Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Verde y esto es Autores aquí en Exitosa. Este es un libro importante porque grafica parte de nuestra historia, parte de nuestra independencia que no se consolidó el 28 de julio de 1821, sino que tuvieron que pasar muchos años después para que esto sea verdaderamente una realidad. El libro se llama Ayacucho, la batalla final por la independencia del Perú, y es escrito por Gastón Gaviola. Es un libro que yo recomiendo, que es bastante amplio en algunos temas y que en cierta manera tiene datos que a veces uno no conoce y que tiene que empezar a buscar, sobre todo en este tipo de libros. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido a Autores de Exitosa. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por la invitación. Un abrazo a todo tu público. Muy contento de la oportunidad de poder hablar de temas de historia, ¿no? Que es algo que nos debería, creo que, apasionar a todos los peruanos más por esta fecha. Bueno, Gastón es periodista y en los últimos años se ha especializado en historia. Ha escrito ya 2 libros, ¿no? Perú Batalla, que podríamos decir que es el 1, y Perú Batalla 2. Así es. La 2 es la que tiene referencia a la Guerra del Pacífico. Exclusivamente la Guerra del Pacífico. En la 1 empiezo desde la rebelión de Túpac Amaru, atravieso todo el siglo XIX, siglo XX y termino con Quiñones en la batalla de Zarumilla, que precisamente este año ha sido el primer año feriado en el país a raíz del sacrificio de Quiñones. Sí. ¿No? Con eso cierras el libro. Y claro, a ver, antes de ir de lleno al libro, que además tiene esta referencia a la batalla de Ayacucho, con la cual se sella totalmente la independencia del Perú, y que además es una batalla que está cumpliendo 200 años este año, o sea, tiene esta ceremonia de bicentenario, junto a la batalla de Junín. Yo quisiera saber cómo es que se construye un libro histórico. ¿Qué tanto tiene que hacer una persona como tú para poder, en principio, tener una línea, ¿no?, de desarrollo? Y lo otro, colegir todos los datos para poder darnos un texto que sea, además, fácil de leer, sobre todo porque es historia. Claro, correcto. Como tú bien dices, soy periodista, que tu público lo sepa, hemos coincidido 1000 veces en las últimas décadas en comisiones en la calle, y creo que tanto a ti como a mí, cuando llegábamos a la redacción, decían: ¿cuál es la pepa? Haz esto toda la mañana en la calle, ¿cuál es la pepa? Entonces, tú usando tus herramientas de periodista, filtras una cascada de datos para hacer atractivo, con lo que abres el noticiero, con lo que abres tu nota, con lo que pones en primera plana. Y el mismo proceso hice acá. He leído notas, cartas, partes de guerra, canciones, poemas, una serie de lo que se llama data dura, y lo he convertido en un texto legible, ¿no? O sea, como comunicadores, como periodistas, tenemos que hacer 2 cosas: filtrar y manejar datos, y cruzar información. O sea, lo que siempre dice, si alguien dice que está lloviendo, lo que tú tienes que hacer es abrir la ventana, ¿no? y ver si está lloviendo, tal cual. Eso es cierto. Entonces, si tú veías que por el lado de los patriotas, por ejemplo, que este es un libro de patriotas contrarrealistas, dicen que sucedió tal hecho, tenías que ver si en el otro lado lo decían, y coincidía en hechos heroicos y en hechos muy duros, y además encuentras muchos vacíos, que creo que ha sido el génesis de este libro, Jesús. Para mí, desde el colegio, no sé si te habrá pasado a ti, siempre me llamó la atención que decía: San Martín dio la proclamación de la independencia el sábado 28, pero de 1821. Entonces, ¿por qué Bolívar, con su ejército, pelea en Junín y Ayacucho en el año 24? 3 años después. Claro, ¿por qué a José Olaya y a María Parado de Bellido las fusilan en el 22 y 23? Si éramos independientes, ¿qué hacían los realistas fusilando peruanos 1 o 2 años después? Y creo que algunas de las respuestas se pueden encontrar en el libro, y eso es lo que te motiva. Como periodista, uno busca el porqué. Ok, tú has tenido incluso que ir al lugar de los hechos para poder recabar información. El tema es si es tan sencillo conseguir bibliografía al respecto, ¿no? Sí y no. Hay, por ejemplo, sobre la batalla de Ayacucho y sobre la batalla de Junín hay muchísima bibliografía, son las 2 batallas fundacionales, pero hay otras, por ejemplo, la batalla que dicen el desastre de Ica, que es una masacre y nadie dice ni media palabra. Yo me enteré de la batalla de Ica conversando con algunos militares que tampoco sabían exactamente de qué se trató la batalla de Ica, que fue una derrota para el ejército patriota. Brutal. Donde tuvo protagonismo Canterac, ¿cierto? Que era la mano derecha del virrey La Serna. Tal cual. Entonces sí me puse a mirar un poquito esto, porque justo coincidió con la parada militar en la cual se estaba hablando de que iba a haber un regimiento de la batalla de Ica, y nadie sabía exactamente de qué se trataba la batalla de Ica. Y la batalla de Ica se da en 1822 y es parte justamente de las batallas de la independencia. Tal cual, parte del proceso y de las derrotas, porque fuimos de derrota en derrota. En el año 22, el año 23,
no dimos una sola y nos masacraron. Y cuando tú decías lo de Fuentes, hay muchísimos héroes anónimos, por ejemplo, los morochucos, estos jinetes ayacuchanos bravísimos, muy valientes, de los que apenas hay bibliografía. Y ya ni qué decirte de los esclavos libertos, los negros cimarrones, que eran un conjunto de hombres muy valientes que pelearon en la costa sur y que sin ellos no podríamos entender el proceso como es hoy. Vamos a contar un poquito más de esto, ¿no? Porque la historia del Perú tiene muchas cosas que a veces uno no recuerda o simplemente no conoce, ¿no? Claro. En principio, lograr nuestra independencia pasaba no solamente por lo político, pasaba también por lo social, es decir, no existía un país cohesionado, existía un país que estaba muy cómodo con la corona española, con el control español. El statu quo del momento. ¿No es cierto? Y no sé si te sonará familiar, pero era Lima y el resto del país. O sea, creo que 200 años después y los limeños nos seguimos mirando el ombligo, me parece. Y era tal cual. Si no pasaba en Lima, no pasaba. Y a ti te debe sonar como a mí y a tu público posiblemente familiar. Somos y seguimos siendo centralistas. Limeñocentristas, absolutamente. Lo mismo pasó en ese momento. Tanto así que había muchos nobles de aristocracia nobiliaria peruanos. El alcalde de Lima era un marqués. La persona que ayuda a José Olaya y financia muchos de los esfuerzos de José Olaya era una marquesa de 22 años. Juana de Dios Manrique de Luna. La mayor parte de la comitiva que acompaña a José San Martín a pasear el estandarte de la libertad el 28 de julio eran marqueses, condes, que eran los gobernantes y el personal ilustre de la ciudad. Y si ellos están a favor de la libertad, había muchísimos que no lo estaban, como tú dices, y que seguían siendo peruanos. Y habían los peruanos que voluntariamente estaban en el ejército realista, pero también habían peruanos a los que obligaron a pelear en el ejército realista. Eso es lo que se llama leva forzada. Llegas a un pueblo con 200 fusileros y dicen todos los hombres mayores de 13 años a la guerra, pero no queremos a la guerra, y se los llevaban. Bueno, mira, fíjate que es importante esto, conocerlo. No queríamos como país la independencia, a pesar de que otros nos miraban como un punto importante justamente para la libertad del continente, ¿no es cierto? Es ahí donde surge la idea de San Martín, de venir al Perú, ¿no es cierto?, para declarar la independencia del Perú, y también el interés de Bolívar para que esto sea posible, porque claro, si tú liberabas al Perú, las independencias de esos países no se iban a ver trastocadas, ¿no es cierto? Éramos la cabeza de la serpiente. Exacto, es que Perú en esa época era un virreinato importante para España, o sea, el puerto del Callao era el puerto seguramente más importante de América Latina, donde había un tremendo desarrollo del comercio marítimo en esta zona del Pacífico. Claro, todas las rutas pasaban por el Callao, partiendo de que Francisco Pizarro, cuando llega a esas tierras, dijo, bueno, si el Imperio Inca tenía su capital en Cusco, las montamos acá. Después pensó, no, mejor la montamos en Jauja. Y en eso se cuenta, necesitamos salir al mar. Y por eso es que terminan levantando la capital en Lima. Y el puerto de Lima fue importantísimo. ¿Cómo sería importante, Jesús, que en la batalla de Ayacucho, que esas son otras mis grandes dudas, ¿dónde estaba Bolívar? Bolívar no participa en la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Se fue a la costa, se movía entre Lima y Chancay, esperando que llegaran los refuerzos de la Gran Colombia. Eran 4.000 soldados que debieron llegar y no llegaron a tiempo para la batalla de Ayacucho. Y eso fue lo que hizo que Bolívar se la perdiera. Bolívar estaba haciendo política, ¿no? También, estaba tratando también de entender un poco el contexto peruano de por qué es que no existía esa cohesión que se buscaba para cambiar la situación y lograr concretar la independencia al 100%. Absolutamente. Y ahora, San Martín, ¿no es cierto?, se aleja de este proceso harto justamente de lo mismo, por lo cual Bolívar se termina hartando, ¿no es cierto? Deja de ser el protector del Perú, ya no desarrolla esta idea loca que tenía de nombrar una especie de príncipe, ¿no es cierto? Europeo. Continuar con la monarquía, ¿no? Y entonces a lo que voy es que esto tal vez es el inicio justamente de todo lo que viene más adelante y que nos lleva justamente a la batalla de Ayacucho, donde tenemos ya a personas muy particulares que cobran vida, ¿no es cierto? En este caso, Canterac por el lado de España y Sucre por el lado de la representación de Bolívar, ¿no? O sea, patriotas versus realistas. Tal cual. ¿Cómo llegamos a ese momento? A ver,
Fue todo un proceso, como te digo, después de que San Martín se va hartísimo, quedan acá restos del ejército de los Andes. El ejército de los Andes era este ejército sanmartiniano que cruza la cordillera de Buenos Aires o Río de la Plata hacia la Capitanía de Chile. Se liberan ambos países y en eso sube, con la ayuda de una flota inglesa capitaneada por un británico, el marino Lord Cochrane, suben hacia el Perú. Y se dan una serie de avatares, no se puede, el peso político fue muy duro, tanto así que cuando San Martín viaja al norte a Guayaquil a entrevistarse con Bolívar, ¿sabes qué pasó en la ausencia de San Martín? Le dieron golpe de estado al gabinete de San Martín. Entonces él llegó y estaba hasta el gorro, como ¿no? Muy peruano ese tema. Sí. Esa es una característica Claro. del Perú, ¿no es cierto? Una inestabilidad política total. ¿En qué momento aprovecho? De no saber qué cosa hacer, ¿no? O sea, bueno, claramente lo dices tú en el libro, ¿no? Que San Martín veía que la clase política peruana estaba más enfocada en sus apetitos personales que consolidar la independencia de su propio país, ¿no? Claro, a ellos no les importa quién gobernara mientras ellos mantuvieron sus privilegios. Yo quiero seguir estando en la punta de la pirámide y me da lo mismo. Sus cuotas, sus títulos, sus tierras. Sus sirvientes, sus tierras, su bolsa de oro. Y me lo garantice y ya, yo lo aplaudo. Tanto así que incluso el ejército patriota tenía como especie de espías, ¿no es cierto?, en los señores hacendados de la época, ¿no? Que eran los que finalmente terminan soplándole a los realistas cuál es la ubicación y cuál es el destacamento que está presente. Entonces ahí los realistas aprovechan para desarrollar estrategias en contra de, ¿no? Exacto, porque lo ven como insurgentes, como subversivos, porque literalmente subvertían el orden establecido. Y hay muchos partidas, en el último capítulo lo menciono, partidas de pobladores, de vecinos de la zona circundante a Ayacucho que eran favorables a los realistas, incluso llegan a perseguir a los patriotas y los atacan. Atacan una caravana de heridos y matan a todos los heridos, por ejemplo, y eran peruanos que simplemente querían que los realistas sigan a cargo del timón del barco. Y entonces, así es como se va desarrollando el proceso independentista de consolidación hasta llegar a la batalla de Junín y luego la batalla de Ayacucho. Tú das un dato interesante respecto a la batalla de Junín, antes de continuar con Ayacucho, y es que, por ejemplo, esta dura una especie de como 40, 45 minutos, pero no se escucha un solo disparo. Así es. Es una batalla casi como que silenciosa, ¿no es cierto? Porque lo que se hace ahí es entablar un conflicto cuerpo a cuerpo. Que posiblemente ya no era tan de usanza para ese tipo de situaciones o de conflictos, ¿no? Ya se disparaba, claro, ya se usaba cañón. Ya para el momento, claro, le decían, como tú dices, la batalla silenciosa o la batalla sin humo, le dijeron a Junín. Y tú bien dices, muchos de los oficiales realistas eran veteranos de la Guerra de Independencia de España que pelearon nada menos que contra Napoleón Bonaparte. O sea, bueno, San Martín también lo hizo, ¿no? Claro, San Martín tenía una medalla de vencedor de Bailén. San Martín peleó por los españoles y derrota a Napoleón. Y eran batallas, como tú dices, donde Napoleón era un general, un oficial de artillería. Habían cañones, fusiles. Y en Junín no se da, y ese fue otro de los grandes porqués que yo tenía. ¿Por qué no se disparó un tiro en Junín? Y aquí te explico, porque lo separaba un cuerpo de agua, el lago Chinchaycocha. Ambos ejércitos se ven en las orillas opuestas, corren hacia el final del lago para tratar de ganar el mejor terreno, así como decían en Star Wars, el general Kenobi, el que tiene el terreno alto es el que gana. Pero eso es muy romano, ¿ah? Sí, claro. Los romanos también buscaban la altura para poder dominar el escenario del campo de batalla. Absolutamente. Napoleón también lo hacía. Napoleón. Austerlitz tenía esa capacidad, ¿no? Colocar sus cañones arriba. En el mismo sitio de Viena, la carga de los húsares alados polacos cargan desde la montaña arriba y derrotan a los otomanos. Entonces era la táctica de la época. Entonces, si yo voy corriendo a toda velocidad, ¿quiénes son los que llegan primero? Los que están a caballo, pues. Le sacaron 5 o 6 kilómetros de ventaja, se encuentran las dos caballerías al otro extremo del lago y ahí es que se agarran, como dices, a lanza y sable. Y cuando llegan ya los infantes corriendo, ni hablar de las piezas de artillería que se movían lentísimas, ya la batalla había terminado. Además, que ojo, que para colocar una pieza de artillería tenías que también tener cierto conocimiento de dirección, de distancia. Se estudiaba artillería. Claro. Era una ciencia matemática. Cuánto pesa la bala, la inclinación. Y si niño que no es 5 grados, avanza tanto, 10 grados tanto. Si la bala pesa 2 libras, tanto, 4 libras, tanto. Uy, bien. ¿Y qué te da la batalla de Junín? La batalla de Junín asegura primero la continuación de la guerra, porque Bolívar estuvo a esta distancia de ser capturado por los realistas. Y tú comprenderás que si Canterac
le ponía el guante a Bolívar, la guerra de independencia se acababa esa misma tarde. Entonces nos permitió continuar. Y como te das cuenta, todo ocurre en la zona de la Sierra Central. Una vez que se permite que continúe con vida, les da un golpazo de moral. Es como que Perú le goleara a Brasil o a Alemania. Entonces tú dices, hombre, si hemos podido con un enfrentamiento con alguien top, tan malos no somos, porque te recuerdo venían de perder todas sus batallas, el ejército patriota, como tú mencionas, Anita. Y los realistas se dan cuenta que por mucho que ellos venían, sus oficiales, de derrotar a Napoleón en Europa, en Sudamérica también teníamos ya finalmente, les sabíamos de una cuota de humildad, ¿no? Y eso se nota en Ayacucho. En Ayacucho se toman muy en serio los patriotas, el ejército realista finalmente, aunque te soy sincero, no pensaban en ser derrotados los realistas. Tanto así que se visten con su uniforme de parada. No se visten con su uniforme de combate los realistas, sino con su uniforme de desfile, porque pensaban que después de la batalla iban a celebrar y terminaron derrotados. De ahí vamos al 9 de diciembre de 1824. Así es. El día donde sí ya se consolida la independencia del Perú y el término de la batalla de Ayacucho con una capitulación que a mí particularmente me parece muy... ¿cómo decirlo? ¿Cómo calificar la actitud de los patriotas en ese sentido? Porque fueron muy benevolentes. Súper benevolentes. Hay que decir que la capitulación de Ayacucho, primero, hay un cuadro hermoso sobre el tema, se firmó el mismo 9 de diciembre. El 9 de diciembre la batalla empieza a las 10 de la mañana, termina para la hora del almuerzo, literalmente porque terminó la batalla y se fueron a almorzar. No, de verdad. Sí, no lo sé, cuéntalo tú que te estás dejando el libro. Termina, se van a almorzar y después de eso firman la capitulación los mismos generales. No, en el cuadro no aparecen ni Bolívar ni la Serna. Bolívar, aunque la Serna estaba en un lado, ¿no? Y la Serna porque está herido, tenía 7 heridas de sable y lanza en el cuerpo. O sea, al virrey si no lo mataron fue de milagro, para que veas el empuje de los patriotas. Y firma este señor Canterac. Y en la lista de la capitulación figura, entre otras tantas cosas, los soldados y oficiales que quieran pasarse al lado patriota, bienvenidos. Acá los aceptamos con su mismo sueldo y su mismo rango. Los que se quieran regresar a España, váyanse, nadie se los va a impedir y el pasaje lo pagamos nosotros. Si estás pensando en no sabes si quedarte en el Perú o irte a España, te vamos a pagar medio sueldo hasta que decidas. Entonces, como tú dices, mucha gente pensó, oye, pero si ya les ganamos, los ponemos contra la pared más cercana y los fusilamos a todos. Y no, fue una actitud bastante benevolente, que además, si lo ves ahora, yo le doy la capitulación a varios abogados para que la revisen y dicen, no, eso ahorita sería una locura. Claro, eso no son términos de una guerra, porque el que vence es el que define finalmente cuál es la situación. Y lo establezco, ¿no?, con la bota encima. Exacto, con la autoridad que me corresponde por haber sido el vencedor. Te derroté y ahora tú haces lo que llegue callado, como pasó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Derrotan al eje y dicen, aquí haces lo que yo mando porque ya te pateé en el suelo. Lo mismo pasó en Ayacucho, pero no eran abogados, era gente de armas. Entonces ya, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? Ya, y la capitulación, concedido. Quiero irme a España, tal, concedido, decían. Y imagínate, es un documento que cierra una campaña americana y tiene, creo que no llega ni a 20 artículos. Es el documento posiblemente más importante de la guerra de independencia y se elaboró y se firmó entre soldados y se firmó ahí mismo con una simpleza que causa hasta ternura, te diría, ¿no? Sí, por supuesto, porque prácticamente le estás perdonando la vida al enemigo. Solo duró 3 horas. Una velocidad, 3 horas. Imagínate, ahora las batallas duran días. Ese día duró 3 horas y tuvo como previa que se despidieron. Como hemos venido conversando, habían peruanos en los dos ejércitos, cruzaron a un punto medio del campo de batalla con bandera blanca de Parlamento y lo primero que se dijeron fue, ojalá que en el campo de batalla no te enfrentes tu batallón al mío porque nos vamos a tener que matar, hermano, papá, primo, mejor amigo. Y ocurrió muchas veces. Eso es algo que debe quedarnos claro, que la guerra de la independencia nos llevó a estar enfrentados peruanos contra peruanos. Así es. Padres contra hijos, ¿no es cierto? Entonces hubo una situación bastante difícil de división en ese momento, ¿no? Bueno, como hasta ahora, donde vivimos también divididos. Tremendo, sí. Creo que nos falta mucho trabajar ese tema, ¿no? De la verdadera unidad. 200 años, ¿y qué hemos aprendido, Jesús? ¿Qué hemos aprendido de nuestros antepasados? Tú veías lo que me mencionas,
políticos, nobles, aristócratas que jalan agua para su molino, que no importa lo que haga el resto mientras a mí me convenga, gente que pelea en un lado, en otro, pero yo soy tu hermano, sí, pero piensa diferente que yo, entonces eres mi enemigo. 200 años y ¿qué hemos cambiado? Gran libro, Gastón. Este ya fue presentado en la Feria Internacional del Libro, ya está en todas las librerías. Creo que es un libro de obligada lectura y de consulta también. Tiene datos muy interesantes. Yo, la verdad, siempre subrayo y marco algunas hojas de mi interés para luego tener referencias históricas cuando toque tratar de estos temas. Gracias por este regalo, Gastón, y gracias a los amigos de Penguin Random House. Léanlo, búsquenlo. Ahora, la historia del Perú nos da para muchas cosas más. Absolutamente. O sea, hay una cosa muy particular sobre el tema del ejército independentista, ¿no? Así es. Y es que estaba formado por, tú lo decías, por negros y marrones, ¿no? Así es. Eran esclavos. Esclavos libertos. Y libertos que dijeron, tenemos que conseguir algo y nos vamos a pelear. Y si no nos lo dan, lo agarramos nosotros. Y hay historias de que estos negros libertos regresaron a los lugares donde eran esclavos. Así es. Y tomaron, no decir buenos días. Y tomaron control. Sí, claro. Y venían armados y con todo el ímpetu de conseguir justicia, porque ¿tú te imaginas ser esclavo y no tener ni siquiera la capacidad de decir a qué hora duermes o a qué hora comes? O sea, esa degradación del ser humano es monstruosa. Sí, pues por eso mismo ellos optaron por, ¿no es cierto? Tomar lo que venía y que les parecía a ellos, por ejemplo, una oportunidad para salir de donde estaban, ¿no? Absolutamente, su propia independencia. Bien, Gastón, gracias. A ti y Jesús, muchísimas gracias, y por la oportunidad de estar aquí en Exitosa compartiendo la historia con tu público. Bueno, Ayacucho, la batalla final por la independencia del Perú, es un libro publicado por Penguin Random House y ya está en todas las librerías. Cómprenlo, léanlo, disfrútenlo también. Gracias por su atención, nos vemos. Adiós.